de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir varios temas polémicos. Primero, arrancaremos con un análisis de la compleja y difícil situación por la que atraviesa el país, que lo ubica muy lejos del llamado momento mexicano que nos puso de moda en la prensa extranjera hace 2 años. ¿Cómo caracterizar este momento tan crítico? ¿Qué lo explica? ¿Qué está pasando? Luego hablaremos de lo que puede hacer el gobierno para enfrentar esta situación tan compleja y adversa en lo político y en lo económico. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. ¿Qué pasó, Leo? Javier Tello, ¿cómo estás? Héctor, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo, Héctor, Javier? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, al inicio del actual sexenio y a lo largo del primer año de gobierno, todo el mundo hablaba de cómo México estaba de moda a nivel internacional, al grado de que se habló del llamado momento mexicano. Publicaciones tan influyentes como The Economist, Time y The Financial Times hablaban de las buenas perspectivas de México. Editorialistas de la talla de Thomas Friedman del New York Times echaban las campanas al vuelo. Sin lugar a duda había razones para ser optimistas, razones que además se acumulaban conforme se aprobaba una reforma tras otras, todas de la mayor envergadura, proceso que culminó con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética. Si bien hubo uno que otro tropezón a lo largo del primer año y medio del gobierno, el único problema realmente serio que enfrentó esta administración fue una economía que no terminaba de arrancar. Sin embargo, entre muchos permanecía el optimismo y se decía que en cualquier momento, ahora sí, el siguiente año empezaríamos a crecer. Esta historia de éxito tuvo su cúspide en el segundo informe de gobierno en el que el presidente anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, a partir de entonces, una serie de acontecimientos han nublado el horizonte y el gobierno enfrenta una situación sumamente adversa. Estudiantes en las calles en protesta, ejecuciones extrajudiciales, 43 normalistas desaparecidos por parte de un alcalde y una policía que eran, al parecer, crimen organizado, una crisis política en Guerrero y serios problemas de seguridad en varios estados. Escándalos alrededor de la revocación de la licitación del Tren México-Querétaro y posibles conflictos de interés con una de las constructoras. Además, la reacción de la ciudadanía ante estos acontecimientos ha provocado protestas masivas y en algunos casos violencias en las calles. Estamos claramente en medio de un nuevo momento mexicano, pero un momento mexicano muy distinto al que fue descrito por analistas extranjeros hace 2 años. Se trata de un momento que hay que analizar profundamente y tratar, desde luego, de entender. Héctor, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué dirías? Bueno, suceden, como dijiste y como conversábamos ayer con Javier, varias cosas, y es importante entender que son varias cosas que están convergiendo en un solo clamor, a veces un tanto cuanto histérico, respecto de la situación terrible del país. Hace unos meses éramos el país, en la prensa internacional, el país emergente que iba rumbo al cielo. Era falso, y aquí lo dijimos varias veces. Ahora somos el hoyo del infierno y vamos al infierno. También es falso. Entonces tratemos de poner las cosas, digamos, analíticamente, hasta donde se puede, en un cierto orden. Pasan muchas cosas. Lo primero que pasa es una crisis de seguridad y justicia en la ciudad de Iguala y en el estado de Guerrero, que es el origen de este ciclo. Lo segundo que pasa es una crisis de política, de una crisis institucional, también en el estado de Guerrero, que es la que explica cómo fue posible que llegaran al poder democráticamente los jefes de una banda criminal. Porque esto es lo que sucedió. Sí, correcto. Entonces es una crisis política e institucional. Segundo. Tercero, hay la protesta por
lo sucedido en este lugar. La protesta de los agraviados, de los familiares dolidos, exigiendo la presentación de sus parientes desaparecidos, y hay junto a esa protesta otra protesta que recuerda viejas y muy lamentables raíces insurreccionales del estado de Guerrero, y otras que está asociada a la protesta reciente de maestros y de la ultra y de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que él plantea como una posición de oposición. O sea, se han subido a esa protesta, digamos. Sí, se han subido. Entonces ahí está esa protesta violenta, con una característica: no parece haber ninguna decisión del Estado de contenerla. No. Es una decisión de sacar las manos por completo, y hemos visto a consecuencia de ello unas cuantas escenas muy impresionantes de quemas de todas las cosas. Cuarto, la paliza de la prensa internacional sobre el antiguo consentido. Hace 3 meses éramos los consentidos, ahora somos otra vez una especie de Irak. Estamos todavía en la condición de no ser países de verdad. Somos países milagrosos o catastróficos. Solo existimos cuando sucede un milagro o cuando sucede una catástrofe. Oye, The Economist diciendo, nos equivocamos. Bueno, muy bien. Así dice, nos equivocamos. Luego, quinto, hay una sacudida en la credibilidad y sospechas sobre la situación patrimonial del presidente y de su familia. Correcto. Punto muy importante. Sexto, hay una sacudida a la credibilidad sobre los mecanismos de licitación y otorgamiento de obras y contratos en México en una época que promete grandes contratos y grandes licitaciones. Este es un asunto institucional de la mayor importancia. Esta era la primera, de hecho, la México-Querétaro, la primera de infraestructura y de eventualmente las licitaciones petroleras. Tiene dos lados, como ya hablamos con Jorge. Una, que se haya licitado con un solo concursante. Sí. La otra, que el presidente de México pueda echar abajo la licitación una vez hecha, por las razones políticas que a sus intereses convienen. Las dos cosas echan una sacudida seria de credibilidad sobre este procedimiento. Bueno, entonces, que es una pieza clave en su estrategia económica, que quede claro, ¿no? Y yo agregaría a eso, perdón, que el secretario de Comunicaciones y Transportes estuvo en todos los medios presumiendo que esta licitación había sido ejemplo de pulcritud, transparencia y legalidad. Y luego está el tema de la crispación de opinión pública nacional, exigiendo soluciones inmediatas, efectivas y, por su mayor parte, imposibles. Como por ejemplo, vivos se los llevaron, vivos nos los tienen que devolver. Sí. Eso, sabemos hoy que eso es imposible. Desgraciadamente sabemos hoy que eso es imposible. Bueno, todas estas cosas vienen de distintos lugares y se juntan en este momento. Yo creo que vale la pena desagregarlas y pensarlas una por una. Yo estaba pensando un poco como de esas veces que entran vientos y huracanes por varios lados de la República y luego se juntan en un lugar y hacen que la lluvia torrencial sea imposible, ¿no? Una tormenta perfecta. Exacto. Jorge, ¿cómo la ves tú? Y estando, por supuesto, de acuerdo con la enumeración que hizo Héctor, agregaría para empezar dos puntos sobre el tema de los medios extranjeros y los medios nacionales. Conviene recordar que los medios extranjeros en México hoy, a diferencia quizás hace 30 años, 20 o 30 años, y no por el país ni por el gobierno, sino por las finanzas de los medios, tienen, con algunas excepciones, oficinas más pequeñas, corresponsales menos experimentados, menos bien pagados, no necesariamente con buen dominio del castellano, etcétera, etcétera, y por tanto son fácilmente manipulables, ya sea por el gobierno el que sea, el de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón, el de Vicente Fox, no entro a esa discusión, y fácilmente manipulables también por la oposición. Es decir, creerle demasiado a los medios internacionales o pensar que lo que digan los medios internacionales es de enorme trascendencia me parece ser un poquito ingenuo,
en cualquiera de los dos sentidos y en cualquiera de los momentos que se quieran escoger. Esto retomando lo que decía Héctor, de que ni íbamos al paraíso ni vamos al infierno, pero hay un poco una razón de eso. Lo segundo, en particular en lo que se refiere al tema de la familia del presidente Peña Nieto, de la propiedad en cuestión y del escándalo de la licitación, conviene subrayar que los medios internacionales sí han producido una especie de cacofonía al respecto, con una gran cantidad de artículos, con muchísima cobertura, que contrasta enormemente con el silencio de los medios mexicanos, con 2 o 3 excepciones: medios impresos, medios televisivos y en menor medida medios de radiodifusión. Es decir, si nos quejamos ahorita de que hay tanto en la prensa extranjera y en muchas ocasiones tanto tan distorsionado, en parte se debe a que hay tan poco en la prensa mexicana. Esta disyuntiva, este contraste no es sostenible. Ojalá lo escuchen quienes lo tengan que escuchar. No es sostenible, y a quien menos le conviene es al gobierno de México. Ahora, ya pasando a los temas... Perdón, nada más... Héctor, con uno de los temas... Perdón, te interrumpo porque sí es importante decir que esta semana esperamos noticias importantes sobre el tema de la casa de la primera dama. El presidente ha dicho que van a salir y van a presentar las pruebas de la historia, digamos, que ellos están tratando, de la narrativa que ellos están tratando de la explicación que están tratando de dar. Perdón, pero creo que sí era importante. Yo espero que esta semana tengamos más información. Yo no digo pero quizás para ser más precisos, Leo, yo creo que el gobierno sabrá cómo maneja esto y es asunto del gobierno. Lo que a mí me preocupa es que la cobertura nacional en México ha sido muchísimo menos extensa y detallada y precisa y generalizada que en el extranjero. Y esto me parece un retroceso a los años 80 que no tiene ninguna razón de ser en un país democrático como es el nuestro. Pero ya volviendo al último punto, porque creo que ahí se centra quizás todo, hay un problema de credibilidad con el que llegó al gobierno Enrique Peña Nieto, y llegó no por culpa de él, sino por culpa de su partido, que su partido, por el cual votaron 38% de los mexicanos, más que por otros, pero tampoco tantos, su partido viene arrastrando, y su sistema, pues un problema de credibilidad de los últimos 40 años para acá, por lo menos, si no es que más. Peña Nieto no podía superar eso de inmediato, no podía cambiarlo de la noche a la mañana, pero ese fue su punto de partida. Fue ganando algo en credibilidad los primeros 2 años, pero las encuestas nos muestran que jamás había realmente superado del todo el problema. Y ahora viene este ataque o esta merma tremenda de credibilidad a un nivel de por sí ya muy bajo. Por tanto, la caída pues ya es a niveles realmente muy pequeños. Yo estoy seguro que con las encuestas que van a salir alrededor del 1 de diciembre, cuando pregunten, ¿usted le cree al presidente? ¿Usted le cree al gobierno? Los números van a ser pavorosos. Javier, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo agregaría algunas cosas respecto, digamos, a la descripción antes de entrar al análisis de lo ocurrido. A la lista de cosas que nos presentó Héctor, yo agregaría algunas. No tanto a la lista, yo lo que agregaría a esa descripción es, primero, esto ocurre en un contexto. De ese contexto yo enfatizaría las siguientes cosas. Primero, un chorro de reformas que afectaron un chorro de intereses. Entonces, es decir, mucha gente ya estaba enojada antes de esto. Dos, una economía que con el incentivo de a cobrar las facturas, ¿no? Dos, una economía que no acaba de arrancar como nos prometieron que iba a arrancar. Porque si nos dicen que crecimos más que Brasil, que crecimos más que muchos otros, pues igual sí, pero nos prometieron todavía más. Y tres, una promesa, no es la primera, de salto a la modernidad, que si bien no sedujo a tantos en México, sedujo más bien a la prensa extranjera, pues algunos le creímos lo suficiente para que este trancazo
pues duela más. Eso en cuanto al contexto. Dos, otra cosa que creo que es muy importante señalar de esa lista es que el todo es más que la suma de las partes. Y eso es algo que el gobierno tiene que entender. No se trata de dar respuestas puntuales a problemas específicos. Eso claro que se tiene que hacer, pero se tienen que dar cuenta claro, que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, si mañana presentan un papelito que explica algo, qué bueno, pero aquí hay algo más. Y creo que el hilo conductor de esa larga lista se puede resumir, tal vez, en el tema de Estado de Derecho. Que no hay que dejarlo ahí, en una discusión abstracta, teórica. Tenemos que aterrizar eso muchísimo. ¿Qué del Estado de Derecho que no está funcionando explica Iguala? ¿Qué del Estado de Derecho que no está funcionando explica Tlatlaya? ¿Qué del Estado de Derecho que no está funcionando explica el tema de la licitación? ¿Qué del Estado de Derecho que no está funcionando nos ayuda a entender el tema de conflicto de intereses y de la casa de la esposa del presidente? ¿Qué del Estado, etcétera, etcétera, etcétera? Hay que aterrizar ese concepto que se saca a un nivel discursivo a cada uno de estos acontecimientos que ilustran muchísimo. Creo que también el impacto de todo eso tiene que ver lo bien que cada una de esas cosas ilustra problemas muy concretos que tenemos en México. Mira, yo antes de irnos a la pausa, yo agregaría, yo sé que yo he sido el terco y el necio en esta mesa para tratar el tema económico, no, pero a mí viene desde el día 1. Desde el día 1 a mí me ha preocupado la economía, y yo creo que la economía ahorita está pasando por un momento también crítico. Lo del precio del petróleo, que también lo hemos discutido aquí, no se puede. La semana pasada cerró en $70 la mezcla mexicana. O sea, ya estamos hablando de una caída de 30% del precio del petróleo en lo que va del verano para acá. Se compraron las coberturas a $76 para cubrir, para asegurar el precio del petróleo el año que entra, $76, lo cual costó más de $700 millones de coberturas. Ha habido una mini devaluación del peso mexicano en estas últimas semanas, tampoco la quiero agrandar, pero el peso mexicano se está devaluando, y desde luego, bueno, pues la pregunta es cómo este ambiente, estos huracanes, ¿no?, la tormenta perfecta, puede afectar a la economía, ¿no? Yo he escuchado a muchos en estos días decir, no se preocupen, la inversión va a venir, porque estas compañías, las petroleras, están acostumbradas a invertir en lugares como Angola. Bueno, si esa es la comparación, si México, si eso es lo que aspiramos, si van a venir porque México es como Angola, pues sí, a lo mejor va a venir British Petroleum, Exxon, etcétera, pero no van a venir otras que tampoco van a Angola. Jorge, ¿tú querías decir algo antes de irnos a la pausa? Sí, lo hemos discutido ya muy breve. Para una empresa que lleva 50 años en Nigeria como Shell o BP, no pasa nada si secuestran a otros 5 ingenieros en el delta del Níger o en Lagos, no pasa nada. Una empresa que lleva 70 años fuera de México y que está considerando ir a México, venir a México ahora, gracias a la reforma, ven las imágenes de los incendios por todos lados y dicen, ¿qué diablos voy a ir a instalarme yo ahí? Si ya estoy ahí, me quedo. Pero si no estoy ahí, tendría que estar muy loco, muy mal de la cabeza para preferir irme ahí que a otras partes donde no hay esos incendios. Bueno, ese argumento de que igual vienen, igual están en lugares peores, sí, están, no van. No, bueno, y la otra cosa es para los que quieren venir a participar en licitaciones que son del gobierno, Javier, Héctor, Jorge, pues el mensaje que hasta ahorita hemos recibido es que tienes que ser amigo del gobierno. O que te pueden echar para atrás la licitación. Permíteme, hacemos una pausa, Héctor, regresamos contigo. Estamos analizando el verdadero momento mexicano. Regresamos en un momento más.